mystery of their fading light that shines upon a caravan. Estos son los datos que refleja una realidad por la que hay que continuar trabajando, y ya sabéis que hacia las 5:15, como en esta ocasión, 5:16 exactamente, en Gente Nijao nos gusta contar con personas que ayudan a que el mundo vaya un poquito mejor. Por eso hoy tenemos con nosotros a Ángel Franco, responsable de comunicación del Banco de Alimentos, de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y que nos deis la oportunidad de explicar un poco nuestra tarea y que nuestros oyentes pues puedan colaborar si así lo consideran oportuno. El placer es nuestro, no tengas ninguna duda, sobre todo porque siempre nos gusta que nos contéis un poquito pues distintas organizaciones, conocer un poco el panorama social. ¿A qué se dedica la Federación Española de Bancos de Alimentos? En el caso concreto nuestro de federación, cumplimos 20 años el año pasado precisamente, y los bancos de alimentos empezaron a funcionar en España hace aproximadamente 30 años. Los primeros fueron en Estados Unidos hace ya 50 años. Entonces su tarea es conseguir alimentos y almacenarlos y distribuirlos entre aquellas personas que los necesitan porque sus condiciones económicas o su situación personal no les permite llegar a la alimentación. Entonces nuestra tarea está ahí de intermediarios entre recoger alimentos, evitar que se desperdicien, ya que hay un gran desperdicio social de alimentos, y conseguir que esas personas tengan un mínimo garantizado, que quizás no sea suficiente porque estamos limitados, pero lo que sí hacemos es todo lo que recibimos lo donamos, lo entregamos a organizaciones caritativas, organizaciones de beneficencia, de proximidad, que son las que finalmente entregan a las familias esos alimentos. ¿Qué ventajas tiene el hecho de federarse, el hecho de que seáis una federación de bancos de alimentos? Bueno, las ventajas son muchas. Primero porque hay dos grandes bancos, que es el de Madrid y el de Barcelona, que evidentemente son muy fuertes, muy potentes, y por sí mismos subsistieron en los primeros años sin necesidad de federación, pero también hay muchas provincias en las cuales, pues lógicamente, organizar un banco de alimentos no es sencillo, y la federación pues puede coordinarlos a todos, ayudarles, apoyarles, darles, hacer campañas, hacer comunicación, como estoy yo haciendo en este caso, y también negociar pues desde con las grandes cadenas, con las grandes empresas multinacionales o nacionales, y también con el gobierno de cara a alimentos que se reciben a través de la Unión Europea. Si te parece, vamos a quedarnos en este primer paso, en la recogida de alimentos. Llegan desde la Unión Europea. ¿Parte de quién más recibís vosotros alimentos? Pues recibimos de la Unión Europea, por cifrarlo un poco, prácticamente un 20%, y luego recibimos pues de la industria otro 20%, de la distribución un 17%, de las retiradas, que son las mermas, lo que se produce como consecuencia de la proximidad de su fecha de caducidad o su fecha de consumo preferente. También un 13%, y luego de lo que llamamos nosotros recogidas, que son las operaciones kilo o la gran recogida que organizamos en noviembre, pues un 23% aproximadamente. Y eso nos da, por ejemplo, en el 2015, más de 150 millones de kilos. Que no está nada mal. ¿Y a cuánta gente llegan? Pues en el año 2015 atendimos a 1.577.000 personas. Vamos a quedarnos ahora aquí. ¿Cómo decidís a quién donar o cómo os organizáis a la hora de que esos alimentos lleguen a quien más lo necesita? Pues la organización está ya, como llevamos tantos años funcionando, está muy consolidada. Entonces nosotros esos alimentos que obtenemos los almacenamos. Si hay que respetar una cadena del frío, los grandes bancos y prácticamente ya hoy día todos los bancos tienen frigoríficos industriales, incluso algunos tienen frigoríficos de congelación. Entonces, esos alimentos, si son no perecederos o bien si son frescos, se gestiona con organizaciones de proximidad, organizaciones locales de ONGs, que son controladas por nosotros a través de nuestros inspectores. O sea, visitamos las ONGs, comprobamos que las familias que van a recibir esos alimentos realmente los necesitan, que están empadronadas
ubicadas en ese pueblo, en ese distrito, en esa localidad, de forma que no vaya de ciudad o de localidad en localidad o de ONG en ONG pidiendo alimentos. Sí. Y que luego, en algunos casos, pues esos alimentos terminen en la venta o un mal uso de ellos, que es lo que queremos evitar. Entonces, nosotros entregamos esos alimentos y tenemos organizados unas fechas, bien semanales o mensuales o cada 15 días, según la importancia de la ONG o de los comedores sociales, porque digamos que tenemos dos tipos de ONGs. Unas son las organizaciones de reparto, que son aquellas que entregan los alimentos para que las familias los elaboren, los cocinen y los consuman, y otras que son comedores sociales. O sea que, por ejemplo, Monjitas o Cáritas o otras organizaciones, sobre todo que rodean un poco lo religioso, parroquias y demás, pues tienen comedores sociales donde la gente puede acudir, de hecho acude, a comer esos alimentos que una parte de ellos son donados por los bancos de alimentos. ¿Cuál es no sé si tenéis datos, el perfil de las familias que acuden a vosotros en última instancia, que acuden a estos comedores o que acuden a estas ONGs en busca de ayuda? Pues el perfil lo hemos visto los últimos años, que estaba muy centrado en las personas que se habían quedado sin empleo, y cuando empezó la crisis en el 2007 no sentimos el golpe al principio porque todavía los que perdían el empleo estaban cubiertos por el paro, pero a partir del 2010-2011, que se les acababa a muchos de ellos el paro, pues hemos dado un golpe de estar atendiendo 900.000, 800.000 personas a 1.600.000 en esos 4 o 5 años. Entonces, evidentemente, la crisis económica ha influido mucho. Toda una parte de la emigración, hay mucha gente procedente de la emigración que ha tenido dificultades. Hay personas mayores que no tienen ayuda, no tienen recursos o tienen unas ayudas de asistencia social que son muy bajas y que no les llegan para poder alimentar a su familia. Y entonces todas esas personas un poco que han quedado descolgadas de la sociedad son a las que intentamos darles al menos una opción para que tengan alimentos, que coman y que, entre tanto, pues intenten rehacer sus vidas consiguiendo un empleo y pudiendo volver a seguir funcionando en mejores condiciones. Jali, ¿tú crees que esta responsabilidad debería recaer en vosotros? Bueno, nosotros cumplimos un papel social, y si nacimos como bancos de alimentos fue porque había una necesidad social. Estamos cubriendo un hueco. Hay personas que consideran que el dar alimentos que es humillante para quien lo recibe, o que la caridad es un abuso, pero esos que nos critican o que rechazan tanto la beneficencia como la caridad o los comedores sociales tampoco tienen opciones, porque dale un trabajo, dale de comer tú, ¿puedes? Pues el Estado dice, estamos en crisis, hay que reducir las ayudas. Las empresas, no hay trabajo, echo los empleados fuera. El paro, o sea, a los 2 años se termina. Entonces, nosotros estamos ahí, y la realidad es eso, es que desde que empezó la crisis, pues más del 50% de personas están comiendo gracias a los bancos de alimentos. Que además entiendo, por lo que nos cuentas un poquito, que son familias entre comillas normales, que es la típica familia media que antes tenía un trabajo, el padre o la madre o los dos, y que se podía mantener, y ahora eso ha ido cambiando también. Claro, por supuesto, porque al perder el empleo, esas familias han tenido que recurrir a trabajos en negro si podían, pero eso es difícil porque si no hay empleo tampoco el trabajo en negro también ha desaparecido en parte. Y los ingresos se acaban al final. Claro, entonces no hay ingresos, y encima normalmente se unen muchas pobrezas juntas, no solo la pobreza alimentaria o alimenticia, sino también la pobreza energética o la dificultad para comprar ropa o para llevar los niños a la escuela o el transporte. Pero el poco dinero que hay llega entonces para hay que lo buscar, ellos tienen que buscar el poco dinero ese que tengan de asistencia social o de si tienen una pequeña ayuda por ahí, o un pequeño trabajo de pequeñas chapuzas, pues ir consiguiendo mantener los mínimos, porque
la alimentación es necesaria, pero también es conveniente y necesario pues tener electricidad para cocinar los alimentos o gas y tener también un hogar en el que hacerlo. Y muchas veces pues a lo mejor prefieren hacer un esfuerzo, recortar en otro tipo de cosas para poder alimentarse, y encima nuestro organismo necesita comer 2 veces y si es posible 3. Ángel, hasta aquí nos has contado cómo ayudáis desde la Federación Española de Bancos de Alimentos. A partir de aquí nos vas a contar cómo podemos ayudaros nosotros a vosotros y sobre todo a la gente que lo necesita. Bueno, pues nosotros de cara al público, al oyente, tenemos una forma fácil, y es a través de nuestra página web. Se pueden realizar donaciones en la página web de FESVAL, de la Federación. Es www.bancodealimentos.es, y ahí hay una opción de donación económica o también de voluntariado, porque también para nosotros es muy importante tener alimentos y recibir donaciones, pero también es muy importante tener voluntarios, gente que dedique su tiempo a colaborar con los bancos de alimentos, porque nuestro orgullo como bancos de alimentos es que el 95% de los voluntarios, de las personas que trabajan en los bancos de alimentos, y somos 3.000 voluntarios permanentes en toda España, y durante la operación, el fin de semana ese de la gran recogida, el año pasado éramos 130.000, son gente que no cobra. O sea que de los 3.000 voluntarios permanentes, solamente el 5% tienen un salario, porque son trabajos especializados para los que no se encuentra a lo mejor voluntariado, y el resto, mucha gente, como yo personalmente, que después de un ERE y no sé qué, pues tenía tiempo libre, tenía resuelta mi vida económicamente, y me he puesto a trabajar como periodista, que he sido toda mi vida periodista. Precisamente trabajé en una radio, en Radio Nacional de España, durante toda mi carrera profesional, pues dedicar mi tiempo libre a colaborar con los bancos y hacer esta tarea de comunicación y de prensa, y estar a vuestra disposición. Es decir, tú te fuiste al paro y decidiste que lo mejor que podías hacer era ayudar. Efectivamente. Me parece maravilloso. Así que a los demás, ¿qué nos queda? Si esa es tu decisión, los demás tendremos que hacer lo mismo. Siempre lo decimos, dinero quizá no tenga todo el mundo, porque si no, no existirían asociaciones como la vuestra, pero tiempo sí, un ratito podemos sacar todos. Seguro, con que tengan 2 mañanas, exigimos un mínimo para tener una cierta responsabilidad, 2 días a la semana, y cuando son operaciones kilo o operaciones de la gran recogida, que se hace ir a los supermercados, ahí pedimos un mínimo de 4 horas, o sea, dedicar en ese fin de semana o en esos días, que dediquen 4 horas para estar en un centro comercial, invitando a los clientes a que una bolsa que se les da, que la rellenen con productos en la medida de sus posibilidades, y que nos lo entreguen a nuestros voluntarios para que llegue a los bancos de alimentos y nosotros lo podamos llevar a las ONGs y las ONGs a las familias. Y además aquí no es como cuando se da dinero, que muchos se preguntan ¿y cuánto llega de esto a los pobres de Haití? Pues resulta que si se dan 100, llegan solamente 40. En nuestro caso, los alimentos los damos y tenemos que darlos, y no podemos hacer otra cosa. No se puede dar un 10% de los alimentos. Pues espero, confío en que ahora mismo muchos de nuestros oyentes se hayan apuntado la página web bancodealimentos.es y que vean cómo os podemos ayudar entre todos. Muchísimas gracias, Ángel Franco, responsable de comunicación de FESVAL, por acompañarnos esta tarde en Gente Nijao. Gracias a vosotros y por darnos esta oportunidad de expresar nuestro mensaje y confiar en que la gente nos siga ayudando. Siempre dispuestos a que volváis. Gracias.